por proteínas. Doctora, una Doctora, simple... ¿yo podría participar? Espérenme, voy a buscar mi agenda. A ver, ¿quién quiere participar? Yo, doctora, Micaela Quiroga. Ya, a ver. Lo que yo entiendo por proteínas es que son polímeros macromoleculares, que estas están formadas por los aminoácidos, por cadenas polipeptídicas. También están constituidas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cada proteína tiene una función específica. Son solubles cuando los enlaces fuertes y débiles están presentes en sus cadenas, y las formas en las que podemos tenerlas son en fibrosas y globulares, doctora. A ver, ¿qué se entiende por tener función específica? A ver, señorita. Eso se debe a que, o sea, cada proteína tiene su función, o sea, no todas tienen la misma función, cada una va a ir a actuar de diferente manera. Ya. ¿Por qué está formando las proteínas, me dijo? Por los aminoácidos, por cadenas polipeptídicas. Por cadenas polipeptídicas. Y al decir que está formado por aminoácidos, ¿cómo es lo que se unen para dar lugar a las proteínas? A través del enlace peptídico, doctora. A través del enlace peptídico. Muy bien. ¿Alguien más que quiere acotar algo más? ¿Alguien más? Bueno, entonces, como dice su compañera, las proteínas están formadas por más de 100 aminoácidos. Estas que están unidos a través de enlace peptídico. Como es una molécula muy voluminosa y de elevado peso molecular, estas proteínas necesitan la presencia de otros enlaces débiles, como ser, por ejemplo, fuerza de Van der Waals, enlace iones dipolo, enlaces de puente de hidrógeno. Todos esos enlaces están ayudando a darle estabilidad a la molécula, que es voluminosa. Aparte, también las proteínas se caracterizan por estar presente en todos los seres vivos, en forma muy detallada en cada uno de los seres vivos. Es así, por ejemplo, lo voy a tener en forma heterogénea, por ejemplo, en los animales, en las aves, también están presentes en los vegetales, en los granos, como por ejemplo, si nosotros decimos vegetales, lo vamos a tener a nivel de la espinaca, a nivel del brócoli, a nivel de la selga. Ahí lo tenemos, alfalfa, perejil. Vamos a tener cierto número de componentes proteicos. Luego también, si nosotros decimos a nivel de los granos, vamos a tener en gran porcentaje a nivel de la soya, maíz, a nivel de la linaza, a nivel del poroto o frijol, también a nivel de la lenteja, lo tenemos en gran porcentaje. La quinoa también está formando parte de vegetales ricos en proteínas. Luego lo tenemos en las aves, como ser, por ejemplo, en el pollo. Ahí la vamos a tener en gran porcentaje. También lo tenemos a nivel de los animales, que viene a ser la vaca, el chancho, y también a nivel de los peces.
si ustedes se pueden fijar, está en forma heterogénea en todos los seres vivos, y que nosotros al alimentarnos nos vamos a integrar con todos esos componentes proteicos, nos vamos a beneficiar. Ya es así que las proteínas están constituidas, como decía su compañera, por más de 100 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Además, vienen a ser macromoléculas, como ya les dije, son macromoléculas porque tienen elevado peso molecular, y al ser macromoléculas, para darle la gran estabilidad a estas macromoléculas, necesitan la presencia de los enlaces que ya les dije, ¿ya? Como ya les dije también, que se encuentran en forma abundante en todos los seres vivos, en forma heterogénea. Aparte lo que decía su compañera, que tienen una gran especificidad. Esa es una gran propiedad que tienen estos componentes. ¿Por qué? Porque hemos dicho nosotros que los lípidos son altamente energéticos, o lípidos de membrana, mientras que aquí las proteínas tienen una determinada función en diferentes partes de nuestro organismo. De ahí es que se dice que tienen una actividad específica. Por ejemplo, ahí tenemos a las proteínas de los glóbulos rojos, que la vamos a nombrar es la hemoglobina. Solamente esa va a ir a actuar sobre ese tipo de célula. Tenemos a la albúmina, que son proteínas del huevo y que se la utiliza como reserva, que va a ir a actuar a ese nivel. Otras van a ir a actuar como hormonas, otras van a ir a actuar como enzimas, pero como ustedes pueden fijarse, tienen una función específica. Aparte de eso, tienen otra función muy, muy, muy importante, porque se lo utiliza como componente de la función celular. Es decir, que estos componentes van a ir a ayudar a que funcione la célula. ¿Por qué? Porque sin ellos y sin los aminoácidos no puede actuar ADN ni ARN para dar lugar a la información genética. De ahí, si ustedes se pueden fijar, que tienen funciones muy importantes esta parte de los componentes proteicos. Y si nosotros nos ponemos a hablar sobre el concepto químico, tienen conceptos muy diferentes. Uno que tienen conceptos químicos, tienen conceptos estructurales y tienen conceptos fisiológicos. Al decir químico, indican que están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero si ustedes se pueden fijar, tienen concentraciones especiales. 5%, hidrógeno del 6 a 7%, oxígeno del 20 a 23%, nitrógeno del 12 al 20%. Es decir, ya está determinada la concentración de cada uno de estos componentes. A ver si alguien empieza a cranear estructuralmente cuál es el concepto de las proteínas. ¿Me esperan un ratito? Ya encontró, ¿no? A ver, para ustedes, ¿cuál es el concepto estructural de las proteínas? Las proteínas A ver, ¿quién? Doctora, ¿me escucha? A ver, sería que están constituidas. ¿con quién hablo? A ver. Reina Villalba.
A ver, ¿quién quiere hablar? Reina Villalba, doctorita. Ya. Según lo que hemos visto, ¿no? Las proteínas se definen como polímeros, es decir, que son moléculas pequeñas formadas por la unión de muchas moléculas. Y estas moléculas pequeñas, a su vez, son las proteínas que forman los aminoácidos unidos por enlaces polipéptidos. No, está mal, señorita. A ver. Yo, A ver, doctorita, ¿quién? 4 niveles. doctorita, podría, ¿Quién? podría ser siguiendo lo que dice, siguiendo por lo que A dice. ver, ¿quién? ¿Qué apellida? Frigerio. Aramayo, doctora. A ver, Aramayo primero. Es que son moléculas orgánicas que están constituidas por un número de aminoácidos, por más de 100 aminoácidos. Y estas forman estructuras características entre segunda, tercera y cuaternaria, algo a lo que dijo la anterior clase, a lo que me acuerdo. Ya. Esa sería la respuesta, ¿no? Es como dice su compañera, que los aminoácidos están constituidos por proteínas. Es lo contrario. Es decir, están constituidos por las proteínas, más bien están constituidas por aminoácidos, por más de 100 aminoácidos, como dice aquí su compañera Aramayo. A ver, señorita Aramayo, fisiológicamente, ¿cuál es el concepto de las proteínas? Sería que desempeña un mayor número de funciones en los seres vivos. Es decir, estamos nosotros hablando de la función de los componentes proteicos en los seres vivos, que estas van a tener funciones específicas. Es como dicen sus compañeros, han visto que tenemos 3 conceptos muy diferentes aquí de los componentes proteicos. Pero antes vamos a ir a repasar algo, porque si decimos que están constituidos por aminoácidos, aquí lo vemos a los aminoácidos de qué están formados. Como podemos ver en la parte central, vemos al carbono asimétrico. Se denomina carbono asimétrico porque están obedeciendo a 4 componentes que son diferentes entre sí. Tenemos, por ejemplo, que está constituido por hidrógeno, por grupo amino, por radical y el ácido carboxílico. Para unir 2 aminoácidos se va a ir a producir la unión entre el ácido carboxílico y el grupo amino. Es decir, ahí se va a ir a producir, van a ir a formar un enlace peptídico. Tal es el caso que al formar el enlace peptídico, al unirse, van a ir a dar lugar ya a la formación de componentes proteicos, como podemos ver aquí, que son de elevado peso molecular y son macromoléculas. Aparte de eso, las proteínas también van a ir a tener algunas propiedades características muy importantes. Entre esas vamos a tener que son específicas, que ya hemos hablado sobre ese concepto, que tienen unas funciones en forma específica y no todas van a ir a actuar de la misma forma, ¿ya? Aparte de eso, su solubilidad. Estas, según la solubilidad, se van a ir a clasificar en 2 tipos de proteínas, que en ese caso van a ser las fibrosas y las globulares. Las fibrosas, en especial, van a ser insolubles en agua y las globulares van a ser solubles en agua. Y esta solubilidad van a ir a influir mucho en la parte del pH en que ellas se encuentran, ya sea un pH ácido o un pH alcalino, o también determinando el pH neutro. De ahí es que esto va a dar lugar a un comportamiento ácido básico. Es lo mismo que lo que sucede en los aminoácidos. Me esperan un momento, voy a marcar ya. Pero a ver, antes, ¿qué hemos hablado sobre el pH de los aminoácidos? ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? Que hemos hablado del pH de los aminoácidos o del comportamiento ácido básico de los aminoácidos.
Eso ya lo hemos hablado en la anterior clase. Es decir, el comportamiento ácido básico de los aminoácidos era que cuando están actuando como ácido carboxílico, cuando se encuentran en mayor concentración, van a ir a actuar como aminoácidos que son de naturaleza ácida. Pero ¿qué pasa si va a ir a actuar en mayor concentración el grupo amino? Entonces ese aminoácido tiene mayor comportamiento de basicidad o mayor comportamiento básico. Pero ¿qué pasa si los dos están en la misma cantidad? Es decir, ácido y base. Van a ir a dar lugar a un punto isoeléctrico que es en la parte central y que se unen las cargas positivas y negativas y dan lugar a un proceso denominado carga neta cero. En ese caso, ese punto isoeléctrico va a estar catalogado como si fuera carga neta cero, es decir, que los dos están en la misma concentración. Es por eso que cuando hablamos de aminoácidos es como también estuviéramos hablando de las propiedades también de las proteínas. ¿Por qué? Porque los aminoácidos están formando parte del componente proteico. Es decir, ¿de qué están constituidas las proteínas? De aminoácidos. Entonces, lo que nosotros debemos saber muy bien son los del comportamiento ácido básico de los aminoácidos para entender muy bien el comportamiento ácido básico de las proteínas. Además, tienen otra propiedad que viene a ser la desnaturalización. Esta desnaturalización son los cambios que van a ir a producir el componente proteico. Y estos cambios se los puede realizar a través de las temperaturas, a través del pH y a través de otras sustancias que vamos a ver. Pantalla completa. Ahí quería. Es decir, que estos van a ser producidos, es la alteración que estamos nosotros produciendo en un componente proteico. Aquí les pongo como ejemplo, ¿qué pasa si una clara de huevo nosotros vamos a ir a calentar? Tenemos el huevo, la calentamos la clara de huevo. Ustedes ven que la clara de huevo está coloide transparente. Pero ¿qué pasa si yo lo someto a temperatura? ¿Qué va a pasar? Cambia de color y se vuelve sólido, doctora. Se vuelve sólida. Es decir, ahí se está produciendo una desnaturalización de las proteínas. En ese caso, no puede volver otra vez la proteína a su estado normal. Por eso es que este proceso lo vuelve irreversible. Ya en ese momento yo no puedo volver, digamos, la proteína esa que se ha vuelto de naturaleza coloide y se ha vuelto extremadamente dura. Entonces, nosotros estamos produciendo un cambio en la parte por la temperatura de ese componente proteico. Luego también, ¿qué pasa cuando ustedes agitan? Es un cambio mecánico que nosotros estamos produciendo en ese huevo o esa clara de huevo. ¿Qué está produciéndose? ¿Qué se va a formar? Al principio está coloide, pero si yo lo agito a través, por ejemplo, antes nuestros padres, nuestras madres, lo agitaban con un tenedor, espuma, lo doctora. agitaban, ahora ya es con máquinas especiales, que eso vendría a ser un cambio mecánico. Se dan cuenta, se van a ir a formar como una nube característica. Es decir, ya yo no la puedo tener en ese momento en forma coloidal. Pero ¿qué pasa si esa nube blanca que se forma de tanto batir, de tanto agitar a esa clara de huevo, yo lo dejo un rato en reposo? ¿Qué va a pasar? ¿Volverá a su estado normal? Vuelve a su estado normal. Si yo lo dejo, digamos, todo el día ahí en reposo, ¿qué
¿Qué va a pasar? Vuelve a su estado coloidal. Ese proceso se lo denomina reversible, es decir, que puede volver a su estado primordial o a su estado que era al principio, ¿ya? Además, que cuando yo estoy haciendo actuar a través de cambios de pH, también estoy produciendo la alteración de los componentes proteicos y ese cambio que estoy produciendo es en forma irreversible. Por medio de este proceso de la desnaturalización, para nosotros va a ser bueno. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es la obtención de aminoácidos libres. ¿Para qué quiero obtener aminoácidos libres? Yo quiero obtener para tener que seguir con el proceso metabólico. Al decir metabolismo, estoy hablando de absorción, estoy hablando de catabolismo y anabolismo. Absorción, distribución, utilización de este componente proteico dentro de mi organismo. Y para eso yo necesito que se produzca por medio de la desnaturalización reacciones de la hidrólisis. Estas hidrólisis, que existen 3 tipos, es hidrólisis ácida, hidrólisis básica e hidrólisis enzimática. Son 3 tipos de hidrólisis que estoy produciendo por medio de la utilización del cambio de pH, ya sea pH ácido, ya sea pH alcalino, o ya sea pH donde está actuando un componente enzimático. Ahí estoy produciendo alteraciones del componente proteico. Con este fin, ¿para qué yo necesito que se obtenga esa reacción de hidrólisis que se produzca? Es para la obtención de aminoácidos libres y después tener el grupo amino también libre, para que así podamos seguir con el metabolismo de esas proteínas, de esos aminoácidos y de ese grupo amino. Es ahí que yo, por medio de esa desnaturalización, voy a llegar a realizar reacciones ácidas, básicas y enzimáticas. Las reacciones ácidas son rápidas, pero tengo el inconveniente que por medio de esta hidrólisis voy a ir a perder algunos aminoácidos de mucha importancia de ese componente proteico. En ese caso voy a ir a perder triptófano, serina y treolina. Pero si yo someto a una hidrólisis básica, no se van a perder los mismos aminoácidos, pero voy a tener también pérdida de otros tipos de aminoácidos como ser la arginina, la cisteína y la cistina, que son aminoácidos muy esenciales para mi organismo. Estas 2 hidrólisis no son muy utilizadas, son muy rápidas, pero como ustedes pueden ver, se pueden perder aminoácidos muy importantes. De ahí es que se acude a una hidrólisis enzimática, donde ya no actúan sustancias ácidas ni sustancias básicas, sino que aquí van a ir a actuar enzimas, ya enzimas características para ayudar a la obtención de aminoácidos libres y ayudar a la obtención de la parte del grupo amino libre para que siga con el proceso metabólico. Esta hidrólisis enzimática es débil, es muy débil, no está acelerada, pero es la más segura de todas. ¿Por qué? Porque por medio de ella yo no pierdo aminoácidos, es decir, se sigue con el proceso activo de este componente, la obtención de aminoácidos libres y grupo amino también libre para que siga con el proceso metabólico. Entonces no se olviden de las características y propiedades. Uno viene a ser que son específicas, otro viene a ser la solubilidad que tienen, otras vienen a ser el comportamiento ácido básico al igual que los aminoácidos, otros vienen a ser la desnaturalización y por medio para llegar a esa desnaturalización es que tenemos la parte de la hidrólisis.
¿Ya? Aparte de eso, podemos ver que las proteínas se van a observar de dos formas. Unas vienen formas fibrosas, otras vienen globulares. Según estas formas, vamos a ver que una de ellas van a ser solubles, otras insolubles en agua. Es así que las fibrosas van a ser insolubles en agua y ahí tenemos a la queratina, al colágeno y a la fibrina. Luego tenemos a las globulares o también tenemos ahí a las solubles en agua, que tenemos a la mioglobina, a la hemoglobina, algunas enzimas o histonas, que esas van a ser en su mayoría solubles en agua. Pero, aparte de tener estas dos formas que tenemos las proteínas, también se pudo ver a la observación microscópica que existen formas de bolas, formas de cintas, formas de bastones y también van a ir a existir en forma de como si fueran hilachas o telas de arañas, como ustedes pueden observar aquí en esta figura. ¿Ya? También existen estas otras formas que son formas helicoidales. Aparte de eso, podemos ver que las proteínas tienen dos clasificaciones características. Unos vienen a ser holoproteínas, otros heteroproteínas. Holoproteínas son cuando las proteínas están constituidas por pura proteína, mientras que las heteroproteínas es cuando unida a las proteínas voy a ir a presentar componentes que están unidas a la parte de la proteína, como ser, por ejemplo, la glucoproteína, que viene a ser una heteroproteína, donde vemos que la proteína está unido a un hidrato de carbono. Luego tenemos a las fosfoproteínas, que la proteína va a estar unido a un grupo fosfato. Las lipoproteínas, que el componente lipídico va a estar unida también a un componente proteico. Las cromoproteínas, que en ese caso la proteína va a estar unida, por ejemplo, a un componente metálico que viene a ser el cromo. ¿Ya? Y las holoproteínas, que como ya les dije, aquí vamos a ver de nuevo la clasificación fibrosa y globulares, que están constituidas por puras componentes proteicos. Fibrosa, colágeno, queratina, elastina, fibrona o fibrillas, que estos van a ser componentes directamente de puras proteínas. Las globulares, que tenemos a la albúmina, las globulinas y a las histonas. Y ahí vamos a tener también algunos componentes enzimáticos. ¿Ya? Esta vendría a ser la gran clasificación de las proteínas. Aparte de eso, si yo les dije sobre la especificidad, aquí vemos que de eso estamos hablando según las funciones que estos tienen. Por ejemplo, algunas van a ir a actuar en la parte como enzimas, otras van a ir a actuar en la parte de la coagulación sanguínea, otros van a ir a actuar como transporte, otras como hormonas, otras como reserva, otras para darle movimiento y otras como inmunológica. Es decir, aquí es donde se resumen esa gran propiedad que tienen las proteínas de ser altamente específica. Es decir, que tienen una función característica y específica para cada uno de los componentes. Esto ya lo hemos hablado, pero aquí podemos ver, si nosotros decimos cuando actúan como estructurales, tenemos a la parte del colágeno. Cuando actúan de reserva, como ya les dije anteriormente, tenemos a la albúmina. Cuando actúan como proteínas activas, donde van a ir a producir como componentes enzimáticos, como componentes reguladores, como transportadoras, como inmunoglobulinas. Cuando son reguladoras, van a ir a actuar como componentes hormonales.
Cuando hablamos de transportadoras, vamos a ir a actuar como las proteínas que están formando parte de la sangre. Sabemos que son transportadoras porque no se quedan estáticas las células de la sangre, siempre están en movimiento. Ahí tenemos como ejemplo a la parte de la hemoglobina. Otras proteínas contráctiles que van a ir a dar movimiento a nuestro organismo. Tenemos la proteína de la miosina, que está constituido por fibras musculares que dan lugar a la gran actividad de los músculos. Tenemos a las inmunoglobulinas, que aquí vamos a tenerlas como grandes anticuerpos que se la utiliza para la defensa, en especial de nuestro organismo. Aquí tenemos, por ejemplo, la inmunoglobulina A, G, M y E, que son inmunoglobulinas, que son anticuerpos que van a ir a actuar como defensa a nivel de todo nuestro organismo. Esto ya lo hemos avanzado, que es el enlace peptídico, que van a ir a unir dos aminoácidos, por una parte a través del grupo carboxílico y por otra parte a través del grupo amino. Este también, al igual que el enlace glucosídico, también se denomina enlace de deshidratación. ¿Por qué? Porque estamos produciendo la eliminación de moléculas de agua para dar lugar a la formación del enlace peptídico, y no solamente eso, sino que ya estamos uniendo 2 o más de 10 o más de 100 aminoácidos para dar lugar primero al enlace peptídico, luego dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, oligopéptido y por último polipéptido y por último la parte de los componentes proteicos. ¿Ya? Aparte de eso, de lo que ya les he hablado hasta aquí, no solamente voy a ir a ver el enlace peptídico, sino que también va a estar presente otros tipos de enlaces más pequeños o fuerzas de atracciones débiles, donde ayudan a darle a la estabilidad a la macromolécula. Esta estabilidad evita que se produzcan pérdidas de aminoácidos y no puedan ir a producir la misma actividad que debería tener ese componente proteico. Es ahí que estas proteínas van a tener los puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas, puentes electrónicos, puentes de hidrógeno. Puentes de disulfuro es la actividad que se cumple a través de la unión de azufre-azufre. Entonces, vamos a ver nosotros que en ese momento se está produciendo una atracción entre esos componentes, de algunos componentes proteicos, y por lo tanto de ahí es que recibe la denominación de puente de disulfuro. Luego las interacciones hidrofóbicas es que, por ejemplo, estas moléculas son tan voluminosas que puede evitarse a que ingrese la parte del agua al interior de la proteína y por lo tanto hace que sus cargas positivas y negativas puedan atraer cargas positivas y negativas del agua y puedan ingresar hacia el núcleo del componente proteico y puedan producir la disolución, y de esa manera también ayudan a la estabilidad. Luego también el puente eléctrico es que a partir de las cargas positivas y negativas hacen a que se atraigan los componentes y de esa manera no se pueda producir la destrucción o la eliminación de algunos componentes aminoácidos. Luego el puente de hidrógeno no es puente eléctrico, es el puente de hidrógeno. No sirve solamente para dar las propiedades del agua, sino que también sirven para darle estabilidad a las moléculas voluminosas. Se supone que es un enlace pequeño, pero que es muy activo para darle esa actividad a la molécula y evitar a que se produzca la pérdida de alguno de sus componentes. Le damos estabilidad ya a todo el componente proteico. Ahí vamos a quedar sobre todo esto para avanzar el día de mañana, todo lo que se llama de la parte de las estructuras y la función
de la célula. ¿Por qué se dice que es muy importante esta parte de la función celular? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces el repaso para mañana, si alguien quiere estudiar para el día jueves, es sobre la estructura de las proteínas. Hoy voy a poner el último tema en la computadora, en la plataforma, para que ustedes sigan estudiando la parte de los lípidos, ¿ya? Ese tema lo voy a poner y también voy a poner aminoácidos y proteínas si quieren seguir repasando, para que no les cueste una vez que venga el examen. Entonces hoy me comprometo a poner el tema de lípidos y la parte de la presentación del PowerPoint de esta parte de los lípidos, de los aminoácidos, de las proteínas, ¿ya? Entonces no se olviden que el viernes a las 6 de la tarde es el examen. Nos vemos el día jueves. También los invito a, si tienen algunas preguntas de duda sobre el examen y ustedes ya ven que han terminado de estudiar, pueden también preguntarme el día jueves. Yo estoy presta para despejar algunas dudas que ustedes tengan. ¿Ya? Ahí entonces vamos a quedar. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos de nuevo el día jueves. Doctorita, perdón, usted va a subir los temas a la plataforma, ¿verdad? Sí, voy a subir los temas a la plataforma. Mil gracias, doctorita, hasta luego. Ya, que les vaya bien, hasta luego, cuídense, por favor.